Bueno, somos el grupo 3 y vamos a presentar el análisis armónico en el sistema biela-manivela. Primero de todo, el sistema biela-manivela es un mecanismo que funciona transformando el movimiento rotatorio en un movimiento translatorio, o sea, el momento rotacional en uno lineal, eh, y es viceversa. Tiene una amplia aplicación en las ingenierías, ya que es la base de los motores de combustión interna, bombas y prensas. El comportamiento de este mismo se puede aproximar al de un movimiento armónico simple, describiendo su movimiento periódico y oscilatorio como las de un sistema más a resorte, como lo que hemos visto en clase. Sin embargo, ante la longitud finita de la biela y otros errores físicos, el movimiento del pistón no es perfectamente sinusoidal. Este incluye comportamientos adicionales que generan asimetrías en la compresión y expansión del protopistón. Esta desviación se puede expresar matemáticamente mediante series de Fourier, que son series infinitas que representan una función periódica, eh, descomponiéndolas en frecuencias más simples para entenderlas. El presente experimento tiene como objetivo el estudiar la cinemática de un sistema biela-manivela, el analizar los movimientos angular y lineal, explorar la correspondencia entre el ángulo y la posición lineal y aplicar el análisis espectral de la aceleración. Los materiales y equipos que hemos empleado son el carrito deslizante que va a simular el pistón, el sensor de movimiento vernier que va a darnos los datos, eh, del movimiento traslacional, el riel dinámico en escala, la abrazadera y ajustadores sobre el transporte universal del hierro que va a mantener el experimento, la barra de soporte, que es la biela, y el sensor rotacional con el disco de inercia. Pasando con el procedimiento para realizar el montaje, se ensambló el sistema biela-manivela con el carrito en riel, se conectaron los sensores a la interfaz de Vernier y a la computadora mediante el Lawyer Pro. En este se establecieron las frecuencias de 10, 20 y 30 Hz como frecuencias de muestreo y 10 segundos de tiempo. Durante la toma de datos se giró la manivela manualmente y bueno, al realizar la prueba se observaban las gráficas cinemáticas del ángulo y la velocidad angular de la manivela. Cada prueba contó de 5 ciclos completos y para cada frecuencia se realizaron 3 pruebas. Posteriormente se exportaron los datos de cada prueba en formato TXT. En la sección de resultados tenemos las gráficas del movimiento angular para una frecuencia de 10 Hz. Tenemos tanto la posición, velocidad y aceleración angular. Lo mismo para el movimiento lineal, donde tenemos la posición, velocidad y aceleración lineal, solamente que presentamos un ajuste del movimiento armónico simple para poder comparar con los datos obtenidos en laboratorio. Ocurre lo mismo para la frecuencia de 20 Hz, donde presentamos las gráficas del movimiento angular y las del movimiento lineal, también con el ajuste. Y por último, ocurre exactamente lo mismo para la frecuencia de 30 Hz, donde presentamos las gráficas de su movimiento angular y por último las de su movimiento lineal. Discusión. En la discusión correspondiente al movimiento angular tenemos que en 10 Hz hay intervalos claros de aceleración negativa, positiva, negativa, mostrando que no fue un movimiento circular uniforme. Para 20 Hz se ven alternancias de fases de aceleración y frenado, valores que van desde -4.8 hasta 7.4 radianes por segundo cuadrado, por lo que igual descartamos un movimiento circular uniforme. Para 30 Hz hay cambios más bruscos, con picos entre 17 y -20 radianes por segundo cuadrado. La oscilación de la aceleración angular se hace aún mucho más evidente. En los tres casos, la posición angular y velocidad angular siguen el patrón esperado, pero la aceleración angular demuestra que no es un movimiento circular uniforme. En lo correspondiente al movimiento lineal, en las tres frecuencias las gráficas tanto de posición, velocidad y aceleración se parecen a un movimiento armónico simple, pero no son sinusoidales perfectas. Estas desviaciones respecto al más ideal se hicieron más notorias a frecuencias mayores, por ejemplo para 30 Hz, donde los ajustes matemáticos a la forma de x igual a sub 0 más a coseno de omega t más phi no coincidieron completamente con los datos experimentales, por lo que podemos concluir que en los tres casos el movimiento lineal es similar a un movimiento armónico simple, pero con perturbaciones. Bien. Ahora vamos a analizar la comparación entre el espacio angular y el espacio lineal del pistón. Primero, si se observan las gráficas
de posición lineal en función del ángulo de la manivela para cada frecuencia, se puede evidenciar de que el comportamiento de XZ se parece bastante a una función sinusoidal. Esto tiene sentido porque el mecanismo de la manivela transforma un movimiento rotacional en uno lineal y en teoría este desplazamiento debería seguir una trayectoria armónica. En estos gráficos se puede evidenciar de que el eje X vendría a ser el ángulo en radianes y el eje Y vendría a ser la posición en metros. No obstante, un análisis más detallado revela diferencias significativas. El movimiento no presenta una simetría exacta. Los intervalos correspondientes al ascenso y descenso del pistón difieren en duración y las amplitudes máximas y mínimas no son equivalentes. Esto evidencia que el sistema no sigue un más ideal, sino uno modificado por las condiciones geométricas reales del mecanismo. Pasando con el siguiente punto, al intentar ajustar la curva, si es posible aproximarla a una función de forma xθ es igual a a0 más a coseno de θ más fase, y se hizo para cada frecuencia como se puede evidenciar aquí. El ajuste funciona bien en términos generales, pero las desviaciones muestran de que hay algo más detrás de una función de coseno puro. La explicación de estas desviaciones vendría a ser de que la geometría del sistema bueno, en el caso de la biela, si fuese infinitamente larga, el pistón se movería como un coseno perfecto, pero como su longitud es finita, aparece un componente adicional en forma de segundo armónico. Este componente es el que rompe la simetría y genera asimetrías, como se ven en la gráfica. Además, también influyen factores prácticos como la alineación de los ejes o el mismo peso del pistón, que hace que algunos tramos eh, en el movimiento sea más lento o más rápido de lo esperado. Ahora iremos con el análisis espectral. Para ello, utilizamos la transformada discreta de Fourier. En estas primeras gráficas usamos 10 Hz de frecuencia y notamos dos picos notables, dos superiores y uno inferior. Podemos ver que se notan picos en las frecuencias de 0,24, 0,49 y 0,73 aproximadamente. Asimismo, la última gráfica nos muestra que sigue un poco la naturaleza de la onda natural que debería seguir. Para ahora la frecuencia de 20 Hz vemos tres picos superiores y dos inferiores, y comparado a la gráfica de la onda natural, sigue un poco mejor la naturaleza, mas no es muy certera. Y para 30 Hz igual vemos tres picos significantes y dos inferiores, y vemos que sigue mucho mejor la naturaleza de una onda natural de esta frecuencia. Así que, ¿qué concluimos? Que a mayor frecuencia, a mayores armónicos y mayor frecuencia que haya en el experimento, más acertado va a ser a la onda que debería seguir originalmente. Y los errores se pueden deber a errores estructurales de la mecánica o ruidos del mismo experimento que que no permitan una geometría lineal al momento de realizarlo. Bueno, en esta parte voy a hablar del segundo armónico y cómo se relaciona con los motores de cuatro cilindros en línea. Primero, recordemos por qué aparece el segundo armónico. Esto ocurre cuando el pistón no se mueve con un coseno perfecto porque la biela no es infinita. Si la biela fuera muy larga, el pistón subiría y bajaría de manera perfectamente simétrica, como un coseno puro. Pero en este caso, la biela tiene una longitud finita. El ángulo que forma con el pistón cambia durante la rotación, y esto genera que suba un poco más rápido en ciertas partes y baje más lento en otras. Esta asimetría introduce un término adicional en la ecuación, que es proporcional al coseno de 2 teta, lo que se traduce en un segundo armónico, es decir, una oscilación al doble de la frecuencia de giro. Y como lo explicó mi compañera antes en el análisis espectral, lo vemos muy claramente, ya que además del pico principal en la frecuencia, aparece otro pico en 2F. Esto confirma que el movimiento del pistón no es un coseno perfecto, sino que está distorsionado por la geometría del mecanismo. Y bueno, llevándolo a un motor de 4 cilindros real, este motor es el tipo de motor más común en autos y como vemos en la foto está formado por 4 pistones que se mueven en fila dentro del bloque, los cuales están conectados por sus bielas al cigüeñal.
que es este de aquí. Y bueno, en este motor las fuerzas primarias son las asociadas a la frecuencia fundamental, las cuales se cancelan entre pistones opuestos gracias a la disposición del cigüeñal y el orden de encendido. Pero las fuerzas secundarias nacen justamente porque la biela es finita y aparece el término coseno de 2 teta. Entonces no se cancelan, sino que se suman en la misma dirección. Bueno, todo esto genera vibraciones de segundo orden, que se sienten al doble de la velocidad de giro del cigüeñal. Y esto es importante porque produce incomodidad, aumenta el ruido y someten al motor a mayores esfuerzos mecánicos. Por eso muchos motores de este tipo incluyen ejes balanceadores que giran al doble de la velocidad del cigüeñal para contrarrestar las fuerzas secundarias y mejorar la suavidad del motor. En conclusión, el segundo armónico explica un problema real de vibración en motores de 4 cilindros. Muchas gracias.